Buenos días, mi gente maravillosa. Qué número tan bonito el que tenemos hoy. Hoy estamos en 11:11. Yo a las 11:11 de la mañana prendí mi velita y me concentré en muchas cosas bonitas para mí y para todos. Así que, como estamos intentando siempre volvernos mejores personas, trabajarnos, conocernos más, pues yo esta vez hice un especial basado en la petición que ya bastante gente me venía haciendo sobre un tema muy delicado, pero es un tema real, es un tema cotidiano y es un tema que de alguna manera siempre nos está tocando, que es la envidia. Como el chavito del 8 decía, ¿no? Es que la envidia mata el alma y la envenena. Es verdad. Y no hay una buena posición. No es tampoco cierta esa frase que dice, es mejor ser envidiado que tener envidia. Ninguna de las dos posiciones sienta bien, ninguna de las dos posiciones es sana y siempre hay un precio alto por el cual toca pagar. Así que bueno, para comenzar, vamos a empezar describiendo qué es la envidia, ¿no? La envidia es un sentimiento o un estado mental, porque muchas veces uno tiene aquí adentro todo este nido de cucarachas donde está cocinando las ideas y las novelas que crea alrededor, la realidad que uno cree ver alrededor, es ese sentimiento donde hay una dosis de dolor, puede ser grande o puede ser chiquita, depende de uno, o también puede haber una desdicha, o sea, el contrario de dicha, de alegría. Puede haber una desdicha por no tener algo que otra persona sí tiene. Yo en ese momento miro hacia afuera y me doy cuenta que algo que yo quisiera tener, que yo creo merecer tener, la otra persona que está al lado mío la tiene. Es una relación casi siempre de dos, ¿no? Es tú y yo que nos movemos por cierto tema. Así que eso que la otra persona tiene, posee, estamos hablando mucho también de posesión, puede ser perfectamente algún material. Entonces me da envidia la casa, la finca, el carro, las vacaciones que acaba de hacer, el tour, el crucero, lo que sea, ¿no? Tengo mucha envidia por algo material, pero resulta que también el tema puede ser con los intangibles. Y ahí, de alguna manera, es más difícil detectar cuando uno siente esa dosis de envidia. ¿Por qué? Porque uno puede tener envidia sobre un estilo de vida. Resulta que la persona, diferente a mí, ha logrado tener un estilo de vida que a mí, muy en el fondo de mi corazón, me gustaría también tenerlo, pero por muchas circunstancias, como por ejemplo, no tuve la plata, no tuve el coraje, tuve otro tipo de vida, pues yo no estoy viviendo eso de la otra persona, pero yo sí quisiera tener ese estilo de vida. Puede ser también por una manera de ser. Esto le pasa mucho a la gente que es muy alegre o a la gente que es muy fiestera o, por ejemplo, a las personas que tienen éxito en el amor, entonces tienen siempre un compañero al lado y entonces las otras o los otros van diciendo, es que es esto y es que es lo otro y es que no se lo merece y es que yo no sé cómo se levanta ese tipo con lo gorda que está. Y bueno, toda esa serie de comentarios que al final, si uno se pone a ver, realmente están denotando una gran dosis de envidia. Un logro también es intangible. Muchas veces fulanito se gana un premio, le dan una beca y entonces atrás uno en vez de alegrarse, uno dice, es que eso es porque es el sobrino del tío del primo del gerente. Y por eso se lo dieron. Pues eso se llama envidia pura. Pero ¿qué pasa con la envidia? Miren qué cosa tan interesante. Y es culturalmente, como no está bien vista, como sabemos todos que mata el alma y la envenena, que no es bueno sentirla y nos han convencido que realmente es algo que tendríamos que erradicar de nuestra existencia, pues nosotros no la aceptamos. Entonces por eso siempre estamos camuflando, estamos justificando, nos estamos inventando excusas para justificar ese sentimiento que tenemos con respecto a lo bueno que le está pasando al otro, pero que nosotros realmente no nos estamos alegrando por eso que le está pasando, sino
quisiéramos que nos pasara a nosotros. Ahí empieza ya la cuestión, ¿no?, que toca niveles del inconsciente. Porque, ¿qué pasa? Resulta que venimos de una formación judio-cristiana en la cual durante más de 2000 años nos han estado diciendo que no podemos sentir envidia, que está mal, a lo cual es muy difícil reconocerse, mea culpa, yo estoy sintiendo esto. Ahora, tampoco es un tema de es mea culpa, es algo malo, es algo negativo, es algo que tiene que ser ubicado, tiene que ser yo en mi trabajo interior, tengo que darme cuenta de eso que estoy haciendo, de eso que estoy sintiendo, porque realmente, sí, vamos a decir las cosas como son, la peor parte se la lleva el que la siente porque se está envenenando. Así que cuando uno se envenena por dentro, pues se está haciendo un harakiri, además del mal que le está haciendo o lo que está pensando con respecto a la otra persona. Hay gente, por ejemplo, que se pone envidiosa con un estado, ve a alguien que está súper contento, ve a alguien que está realizado, llega y le cuenta un capítulo fantástico, ¿no? Y la persona se encarga, como sea, de cambiarle ese estado por uno negativo. ¿Cuánta gente no hay aguafiesta en la vida? Y uno dice, qué rara esta persona, ¿no? Por ejemplo, nos vamos los dos a una cena y la pasamos delicioso y cuando salimos, la persona está brava, está irritable o está criticando a todo el mundo. Básicamente, la base de eso es la envidia. Así que hay que trabajársela y de verdad hay que decirse la verdad, hay que saberla reconocer. Entonces, volviendo al tema del cristianismo, resulta que, miren qué interesante, es considerada un pecado capital, pero cuando uno dice pecado capital no es porque sea gigantesco, porque sea una cosa enorme, que obviamente sí lo es, pero se están refiriendo a algo muy interesante que es porque genera otros pecados, es decir, va en contra, son antivalores de los valores de la doctrina de Jesucristo. Si, por ejemplo, nos vamos a la frase, ama al prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? Y ama a todos los demás, pues evidentemente la envidia no entra en esto. Y la envidia, a su vez, va trayendo a otros estados que no hacen bien. Entonces, por eso es que está considerada uno de los grandes 7 temas, digamos, debilidades en las cuales cada persona tendría que trabajarse, tendría que mejorar. Interesantísimo, Dante Alighieri, cuando escribe la Divina Comedia, pone a los envidiosos en el purgatorio, los ubica en el purgatorio. Y miren qué cosa tan interesante, el genio de Dante. ¿Qué hace él? Hace que el castigo de los envidiosos sea que les cosan hilo de alambre en los ojos para que no puedan volverlos a abrir, porque han mirado con malos ojos a las otras personas y por lo tanto ya no pueden contemplar la belleza de los demás. Hoy en día, wow, el tema en redes sociales es muy fuerte, ¿no? De hecho, hay rodando por ahí un cartelito muy divertido donde a cada red social se le pone un pecado capital. Y a Instagram, que estoy transmitiendo aquí, se le pone la envidia. ¿Por qué? Estamos en un juego en este momento muy interesante, bastante egocéntrico, si vamos a decir la verdad, donde todos siempre estamos mostrando lo felices, lo suertudos, lo exitosos, lo profundos, lo mesiánicos que podemos ser, lo evolucionados, todo lo que sea, y estamos siempre haciendo ver el paraíso que es nuestra vida. Entonces, de alguna manera, no nos digamos mentiras, porque esto lo hemos conversado en todas las reuniones sociales imaginables. Cuando uno está solito en su cama y se pone a ver las fotos de los demás, muchas veces uno siente envidia. Muchas veces uno dice, ve, y este que no se merecía esto, ¿cómo se lo ganó? O ve, este qué buena vida que tiene, en vez de tener que estar trabajando en tal cosa. Todo ese tipo de comentarios que uno se hace en su interior. Así que hoy en día con las redes sociales es muy fácil también que uno pueda alimentar todas estas dinámicas y por lo tanto tiene que estar más despierto, tiene que estar atrapando esos pensamientos en la cabeza, revisar la calidad de los pensamientos y transmutándolos, porque eso sí, no podemos hacernos los locos, hay que transmutarlo siempre en algo bello, en algo positivo, en algo de amor. Lo que no esté en la dimensión del amor
No sirve para nada, solo sirve para envenenarnos. Entonces, la envidia destroza, la envidia puede destrozar la capacidad de disfrutar de la persona que la está sintiendo. Miren qué cosa tan interesante, porque esa persona, en vez de estar centrada en ella misma, en vez de estar viendo sus logros, viendo, uy, yo fui capaz de esto, ay, poquito, pero mire, pasito a pasito, yo ganándome esta cosa, ¿qué está haciendo esta persona? Está saliendo de sí para estar pendiente del otro. Todo el tiempo está orbitando en torno a la otra persona. ¿Y qué está haciendo? Comparar. Y comparar es un muy mal negocio. Así que, como todo el tiempo está mirando para afuera, hace que dentro de sí nunca se sienta satisfecho. Toda la vida tendrá esta eterna rueda de nunca parar, donde será insaciable, a lo cual la envidia siempre crecerá, porque como está mirando para afuera, pues las personas afuera van logrando sus propias cosas y ella siempre va a estar comparándose. Así que este es uno de los mecanismos importantes que dan una buena respuesta. Es difícil, pero es humanamente posible, que es regresar a uno, volver otra vez, centrarse en uno, mirarse, darse cuenta de las cosas buenas que uno tiene, de las cosas que uno ha logrado, sin estar comparándose con lo que hay afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que el bien ajeno que yo estoy mirando, ese bien realmente no es lo que a mí me importa. Lo profundo a donde va esto, al final, no es precisamente a la casa que esa persona se compró, sino al estado en que esa persona vive. Por ejemplo, que está muy feliz. La felicidad la envidia muchas veces. Así que cuando uno ve ese estado de dicha, de plenitud, de serenidad que tiene la otra persona, ahí es donde el envidioso entra muchas veces a atacar. Así que dicen que la envidia es la madre del resentimiento. El resentimiento está producido básicamente por esta dosis grande de envidia, que es, ese sentimiento que no tiene que ver con que ojalá a mí me vaya bien, sino ojalá a la otra persona le vaya mal. Y de ahí, de ese resentimiento que va llevando al rencor, que va llevando a otras cosas terribles, ahí de verdad se va labrando el camino de la amargura. Y la amargura siempre es un tema interno, personal e intransferible. ¿Qué da envidia? Muchas cosas pueden dar envidia, pero por ejemplo, ¿qué puede fastidiar? Porque como decía al principio, como es un tema que desde chiquitos nos están diciendo que está mal, que no lo podemos sentir, que no lo podemos ver, pues lo tenemos un poco mezclado, lo tenemos un poco diluido y es muy difícil de ubicar. ¿Qué puede dar envidia? Puede dar envidia cuando alguien gana un premio. Ay, no se lo merecía. Ay, pero ¿por qué se lo dieron, no? Cuando, por ejemplo, le dan un ascenso y yo soy el que creo que me merecía ese ascenso, o esa persona no se lo merecía, pero como es un enchufado, tiene palanca, es hijo del no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, por eso fue que se lo dieron. Eso es envidia. Envidia cuando una persona se gana una beca, por ejemplo, y yo creo que esa beca me la tenía que haber dado a mí. Envidia cuando una persona llega feliz de unas vacaciones, por ejemplo. Envidia también cuando se construyó una casa. Entonces uno dice, bueno, pero la casita, el sol no le entra por la mañana y la casita está chiquita, se la podía haber hecho de otra manera, ¿no? Todos estos son comentarios envidiosos. Cuando a otro niño le ponen calificaciones más altas que a los míos, ¿no? De alguna manera uno dice, pero ¿por qué? Si los niños son mejores. Envidia también cuando alguien se cuadra, se novia, se enamora, se quiere casar, está proyectando su matrimonio, etcétera, etcétera, y está uno ahí detrás, tratando de alguna manera de dañar esta felicidad. Envidia con un lindo look, ¿no? Bueno, el vestido le quedaba bien, pero se le salía un gordito por acá, ¿no? O el tipo, bueno, el corte de pelo se veía un poquito cachetón. Toda esta serie
de comentarios donde uno muchas veces cae en automático, porque es que parece también que nos hubieran entrenado para la crítica, no para la crítica, si es que uno tiene un repertorio de posibilidades infinitas. Todos estos comentarios detrás están mostrando que hay una dosis de envidia. Entonces, es corrosiva, no hay nada que hacer, es corrosiva, corroe, daña, estropea al envidiado. El envidiado muchas veces no se entera, tipo ni siquiera se da cuenta, pues él ya va feliz con su vestido, ¿no? O él le está estrenando su cargo nuevo, lo que sea, a veces no se entera, entonces no pasa nada. El problema, y este programa va por eso, por la petición que me hicieron muchas personas a partir de este sentimiento, el problema está cuando sí se ve afectado. El problema está cuando el envidiado está en el punto de mira del envidioso que lo está tratando de destrozar. En ese momento sí se vuelve un grandísimo problema, sobre todo cuando sucede entre gente muy cercana, en las mismas familias. Yo leía, les recomiendo un artículo fantástico del periódico El País de España, donde habla de la envidia y el cerebro. Por ejemplo, en las familias cuando hacen un testamento y no reparten de manera justa las cosas, después se forman unos conflictos terribles, porque realmente uno también, como líder, como capo familia, como progenitor, tiene que aprender a ser lo más justo posible y dejar a todo el mundo igualmente contento, ¿no? Entonces, tampoco uno echarle leña al fuego y generar situaciones donde se active la envidia. Así que en los casos cercanos el tema es grave, ¿no? Cuando es entre amigos, cuando es entre personas. Por ejemplo, en el trabajo, cuando es un cargo superior, esa persona tiene envidia, llega a un cargo inferior, es más joven, está más preparado, es más simpático, por ejemplo, logró unos resultados impresionantes y superó al jefe, o todas estas cosas. Aquí se pueden abrir de verdad capítulos dolorosísimos, se pueden dar batallas campales si el envidioso ataca, si el envidioso va a darle duro al otro. El tema es tan viejo como el origen de la humanidad. Los romanos y los griegos, al troque, ya estaban al tanto de esta envidia, al punto que ya la habían personificado, hicieron dioses a partir de estos. Para los griegos, si no me equivoco, era un hombre, para los romanos era una mujer. Eran unos seres abominables con culebras en la cabeza, con una cantidad de cosas terribles, porque de verdad que es que la envidia es de los peores sentimientos que puede profesar una persona. Y resulta que para ellos significaba: no ves con buenos ojos. No estás viendo con buenos ojos al prójimo, todo lo contrario, lo estás viendo con malos ojos. Y entonces de ahí viene el famoso mal de ojo. De ahí viene la figurita esta, el ojito azul, que usan todas las culturas mediterráneas, ¿no? Que van cambiando, modificando de país en país, pero los turcos la tienen, los libaneses la tienen, los judíos la tienen, los griegos la tienen, los italianos, ¿no? Que es una figurita para protegerse de las intenciones negativas, de la energía negativa que otra persona puede estar sintiendo, por ejemplo, con mi hijito recién nacido. Entonces, el tema es bien complicado, porque de alguna manera la envidia es, siempre para ellos, para los griegos, para los romanos, servía de guía para llevar a la calumnia. El camino para calumniar a alguien era siempre porque le tengo envidia, porque quiero algo que esa persona tiene que yo no tengo, pero que yo sí me merezco y esa persona no. Y repito lo que les decía al principio, que es lo más grave del asunto. No es que yo me quiera superar y no es que yo quiera tratar de llegar a eso a través de mis medios, no. Es que yo quiero quitárselo a la otra persona o quiero que la otra persona deje de tener eso, que le sucedan cosas para que pierda eso que tiene. Entonces, descalificar al otro entra en la calumnia cuando yo empiezo a degradarlo, cuando yo empiezo
tantas veces a decir mentiras, porque ni siquiera estoy seguro de lo que estoy diciendo, no tengo pruebas para decir que esa persona, ese máster no lo hizo, o que no está lo suficientemente preparado para ese cargo que le dieron, o para escribir el libro que acaba de escribir. Ni siquiera tengo las pruebas necesarias. Tengo una percepción desde una parte mía negativa. Y muchas veces yo quisiera quitarle lo que tiene. A veces un marido, una esposa, un libro, un trabajo, una oportunidad, a veces una felicidad. Repito, ¿no? Un estado. Es humana. No podemos hacer mucho porque aquí este tema de tirársela de santo realmente en esta vida no funciona. Esta es una vida donde venimos a explorar las emociones. Venimos como un abanico a pasar por este espectro gigantesco de emociones y de todo esto ir aprendiendo. Uno no puede saltarse algo ni decir que por ahí nunca ha pasado porque no es cierto. Es algo humano, sentir envidia puede suceder perfectamente, hay que perdonársela, pero hay que ser consciente de lo siguiente. Si la dosis es poquita, ¿sí? Yo qué sé, viene la otra con un vestido espectacular y me dice, como quisiera tener plata para comprarme ese vestido, ¿no? Si es poca, no es negativa, todo lo contrario. Desde la biología evolucionista dicen que ha sido una de las motivaciones para que el ser humano eche para adelante, ¿no? Porque entonces me conecta con mi espíritu de superación, entonces yo voy a trabajar porque voy a ahorrar para comprarme ese vestido, no sé qué, y entonces con esa dosis yo puedo mejorarme a mí misma sin hacerle daño al otro, ¿no? Por ejemplo, a esta persona que le dieron esta oportunidad de participar en tal cosa, no, voy a empezar a abrirme mis canales porque yo también voy a participar en tal cosa. Hasta ahí es sana. El problema está cuando ya la dosis ya es overdose, ya la cosa se creció, ya es muy grande y entonces se vuelve venenosa. Cuando la envidia se vuelve venenosa puede involucrar antivalores, como estaba diciendo al principio, sin llamarla pecado, estamos hablando de debilidades humanas, pero entonces empiezo a meterme con otros antivalores, como por ejemplo ser deshonesto, decir mentiras, engañar, haciéndole daño a la otra persona, por ejemplo siendo cruel, por ejemplo calumniando, como decía antes, empezando a tener un comportamiento mezquino, poco amoroso y sí malicioso, siendo hipócrita, porque es terrible la hipocresía, porque es además el no darle la cara a la persona con esto que yo estoy sintiendo, hacerle creer todo lo contrario, que divino que te queda el vestido, pero por detrás empezar a descuartizarla, ¿no? A despotricar de esa persona. Y pues por último, donde vienen ya la envidia en grado patológico, ¿no? Pueden haber niveles de hostilidad, niveles de agresividad absolutamente incontrolables y ahí nacen las guerras. Voy a terminar con una palabra alemana muy interesante. Yo me le iba a decir palabras en japonés, pero en alemán son un poquito más difíciles. Si mal no estoy, debería ser Schadenfreude. Schadenfreude. Esta palabra, miren los alemanes cómo son de precisos, por eso ellos son los padres de la filosofía. Ellos tienen unas palabras, pero clavaditas. La Schadenfreude es alegría maliciosa. Es esa palabrita que uno en español traduce con ay, no puede ser, quebró, fulanito le quebró la empresa, ay, no que yo me alegre, pero siento un fresquito. Esa alegría maliciosa se llama envidia. No, ay, fulanito y sutanito se separaron, ay, no, yo no me alegro, pobrecitos, qué duro, pero eso se veía que se iba a caer. Todos estos comentarios que atrás tienen esta dosis de envidia no le hacen bien al prójimo. Entonces, ese fresquito, ¿cómo se combate? ¿Qué hay que hacer con la envidia? Primero que todo, yo sí aboco a un cambio, como decía hace un rato con las redes sociales, aboco a un cambio en la manera en que nosotros también estamos mostrando nuestra vida.
porque a veces lo estamos haciendo de una manera terriblemente glamurosa, grandiosa, escandalosa. ¿No? Estas parejas que proclaman a los cuatro vientos su felicidad, ¿no? O la gente que va mostrando todo el proceso divino de la construcción de su hacienda, también están dando pie, están echando más carbón, ¿no? ¿Para qué tocarle la fibra a otras personas? Yo se aboco a la discreción. Creo que tendríamos que volver a conectarnos con una vida un poco más austera, ¿no? Más discreta, más contenida, donde realmente sepamos a qué círculo de intimidad, a qué círculo de gente más distante vamos a compartir nuestras cosas, ¿no? Muchas veces nos buscamos las cosas de manera realmente gratis, porque como dicen en Colombia, se ha dado papaya para que la papaya sea partida. Así que también vivir las cosas, saber ese límite que hay entre la intimidad y la parte pública, y qué muestro y cuánto muestro. No nos digamos mentiras a gente que se le va la mano en las redes sociales. Eso por el lado del envidiado. Por el lado del envidioso, somos todos igual, es ubicarla. Como es tan difícil aceptar que uno la tiene, porque es que nos han condicionado también a que digamos que nunca la hemos sentido. Ay, no, yo sí, una cosa es que yo no soy envidioso. Hay que partir primero que todo de la dimensión humana del reconocimiento. La envidia también hace parte de mí, como de mí hace parte la pereza, como de mí puede hacer parte la gula, como de mí pueden hacer parte todos estos sentimientos por los cuales voy a pasar. Entonces, primero que todo, ubicar cuando hay esta dosis de envidia. Ups, estoy sintiendo envidia por tal cosa. Hasta ahí puedo llegar. ¿Por qué? De ahí en adelante se vuelve reacción. Ya cuando yo empiezo a sacar, cuando yo empiezo a actuar, cuando empiezo a mis sentimientos a materializarse en acciones, en palabras, en intenciones, ahí ya la cosa se empieza a poner peligrosa. Eso sí que tengo que aprender de alguna manera a gestionarlo, a administrarlo, a encauzarlo para que no se me crezca y no se me vuelva una cosa gigantesca, porque ahí de verdad es donde yo empiezo a sufrir por yo y posiblemente, como decía antes, puedo empezar a afectar la vida de otras personas. Un consejo que dan, que me pareció muy interesante, es trabajarle al tema del rechazo. Es cierto que cuando uno, por ejemplo, se la monta a un compañero de trabajo, por decirlo, uno dice, es que este es un enchufado, este no se merece eso, desgraciado, es que es demasiado de buenas, no sé qué, no sé cuándo. ¿Yo qué voy haciendo? Voy empezando a tomar distancia del ser que es esa otra persona. Empiezo como a objetivizarlo, lo vuelvo objeto, lo vuelvo distante, y ahí empiezo como a construirle una telenovela alrededor, al punto que comienzo a cogerle fastidio. Comienzo a inventarme, a decir esta cantidad de cosas. Es que yo creo que él se ganó eso porque, o ella se ganó eso porque se acostó con, bla, 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 todas esas cosas. Entonces, dicen que es una buena fórmula intentar no llegar al rechazo, detenerse antes e intentar encontrar lo bueno, intentar ver verdaderamente esa persona, por qué le dieron esa oportunidad, esa persona por qué tiene esta pareja, esta persona por qué se fue de vacaciones y fue infinitamente feliz, esta persona por qué en este momento está montada en un crucero, ¿no? Todas estas cosas, como intentar uno adentro conciliarlas en su vida, porque básicamente, y termino con el chavito del 8, ¿no? Que es que de verdad todas estas envidias, todas estas rencores, todos estos sentimientos, lo único que hacen, además de hacerle daño a los demás, es hacerle daño a uno mismo. Y bueno, como siempre, dejar de mirar para afuera, dejar de compararse, centrarse, recogerse y sentirse muy orgulloso, muy contento, porque todo lo que uno ha logrado es logro. Todo lo que uno ha logrado realmente es algo que uno ha podido hacerlo con lo que tiene, con los medios que ha dispuesto en ese momento, con la energía que tenía. Y bueno, más adelante vendrán otras cosas maravillosas. Pero si alguien ha conseguido, alguien tiene o alguien vive algo que yo quisiera, de verdad, conectarse al amor verdadero,
El amor verdadero es ese, poder alegrarse de que a la otra persona le ha pasado algo maravilloso. Yo creo que la verdadera transmutación de uno empieza desde ahí. Si yo soy capaz, si yo esté pasando un mal rato, por ejemplo, de alegrarme con que la otra persona logró algo que le hacía mucha ilusión y aplaudirla. Soy Daniela Violi, nos oímos el jueves, todos mis programas están disponibles en mi canal de YouTube y algunos por Spreaker. Mi gente bella.